Bueno, mis estimados estudiantes. Ok, bueno, entonces damos inicio pues a, a este taller abierto de co-creación, más conocido como el TAC, ¿verdad? Que es, digamos, esto es algo importante dentro de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que la Institución Universitaria Digital de Antioquia pues quiere brindarle a toda la comunidad educativa, pues particularmente a los estudiantes del programa de tecnología en desarrollo de software, que es donde realmente pues estamos haciendo el énfasis. No quiere decir que los demás estudiantes no puedan participar, lo pueden hacer, pero esto va más dirigido pues hacia ustedes. Bueno, esto consta de 8 semanas, ¿sí? 8 semanas donde vamos a estar mirando pues cada uno de los, digamos, de los conceptos, ¿sí? De esa literatura del lenguaje que a veces a muchos de nosotros no nos gusta leer, ¿sí? Entonces eso incluye al profe, pero el profe tiene que hacer un esfuerzo siempre para poder comprender lo que quiere realizar, porque realmente aquí lo que tratamos de que este TAC sea más que todo teórico práctico. Lo que veamos en la teoría se vea reflejado en la práctica, ¿sí? Al final la intención es dejarles un reto, que eso sí ya lo voy a dejar listo pues para este sábado vamos a entregarlo, un reto de programación que cumpla pues con todas las, ¿verdad? Con todas las herramientas necesarias dentro de las 8 semanas, ¿sí? Hoy pues digamos, hoy en la primera sesión y por supuesto parte de esta primera semana, vamos a ver algo sobre los conceptos básicos del lenguaje, la historia de este lenguaje de programación, cómo realmente llegó, ¿sí? Y características que son muy importantes dentro de este mundo del desarrollo de software, ¿verdad? Y por supuesto usted tendrá que tener en cuenta que este lenguaje pues tiene, ¿verdad? Tiene muchas ventajas con respecto a otros lenguajes de programación, ¿sí? Si lo miramos desde ese punto de vista, aquí lo que realmente también buscamos es que el estudiante, ¿verdad? Pueda cultivar esa lógica de programación que seguramente la tiene por ahí como que guardadita y hay que explotarla al más alto nivel, ¿sí? Porque la idea es que estos talleres también propongan soluciones eh, a mediano y largo plazo, ¿sí? Cuando hablo de soluciones son que ustedes como estudiantes propongan soluciones informáticas ante una situación cotidiana que pase de pronto en su lugar de trabajo, de pronto en un almacén, de pronto en un centro comercial que usted ha visto como consumidor, ¿verdad? O que dentro de un grupo de compañeros ustedes estén en una tertulia, bueno, vamos a tratar de hacer X o Y proyecto, ¿sí? Y que incluya dentro de ese proyecto, pues, todo este componente de programación. Eso es lo que buscamos realmente también con la realización de este TAC, ¿ok? Bueno, entonces, hoy pues todo va a ser bastante teórico el tema. No traje por aquí ahora mismo, digamos, una diapositiva, pero seguramente ya en la siguiente sesión vamos a tener ya todo debidamente eh, cuadradito, ¿verdad? Seguramente para el sábado ya les presentaré otras cositas allí al respecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar de este lenguaje? Bueno, Java, pues, como lenguaje de programación, eh, arranca aproximadamente desde el año 1990. En Profe, aquel momento, sí, Diego. ¿usted va a subir esto al Classroom y eso, como está manejando el otro staff, o solo va a ser así las conferencias? Bueno, tengo un problemita con el tema de Classroom, no lo he podido todavía solventar. El único detalle es que, bueno, me va a tocar es
me va a tocar es hablar con una persona encargada que tiene, digamos, el enlace acá de los TAC para poder incluirlo dentro del área del ambiente AAA, o lo que voy a hacer como plan B es tener una carpeta, o sea, estilo repositorio público, donde todos van a tener acceso a, por supuesto, a las sesiones grabadas, a ejercicios y otras cositas. ¿Sí? Para yo tenerlo allí mientras solucione ese tema de Classroom, porque tengo un problemita allí que no he podido solucionar y eso me lo tienen que, digamos así, arreglar es el administrador de las cuentas institucionales. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces te decía más o menos que el lenguaje como tal arranca más o menos en el año 1990, ¿sí? El proyecto pues se llamaba OAK, o sea, OAK, ¿sí? OAK, así se llamaba el proyecto antes de llamarse Java. Pero por un tema de marca registrada en aquella época, ellos ¿cómo se llama? Lo renombraron como lenguaje Java. Como dato curioso, como para que usted lo tenga en cuenta, y esto siempre lo digo, esto hace parte, digamos, de la historia de este lenguaje. El lenguaje Java no se llama porque se llama así. Ustedes saben que dentro de la geografía de nuestro planeta Tierra existe en Indonesia una isla que se llama Isla de Java, pero también existe un tipo de café que no sé si en estos momentos pues todavía se hace, realmente pues no he podido como que indagar si realmente todavía está o no, que es un café Java. Por ende, James Gosling, que es realmente el precursor de este lenguaje de programación, repito, desde 1990 hacia nuestros días, realmente ha sido, yo digo que gracias a él, a este lenguaje ha tenido unas cosas pues muy, muy importantes. Lady, muy buenas tardes. Bienvenida al TAC. Ok. Entonces, a partir de ese momento, ¿verdad? Como para hacer un poquito de reminiscencia en la historia, algunos electrodomésticos de aquel momento, ¿sí? Que ya venían, por ejemplo, los equipos de sonido, que venían ya con una pantalla digital, ¿sí? Algunos televisores ya venían con control remoto, ¿sí? Y otros tipos de electrodomésticos que tenían cierta manera de programarse, se estaban trabajando directamente con este lenguaje. ¿Sí? O sea, inicialmente Java se trabajaba mucho en la parte de la electrónica, ¿sí? Eso como para tenerlo allí y también de manera pues interesante, ¿sí? Bueno, otra característica, digamos, de la historia de este lenguaje, además, como ya le dije, del tema de la isla que existe en Indonesia, del tipo de café, que creo yo todavía debe existir. El grupo de trabajo que manejaba, digamos, este lenguaje de programación, James Gosling es, digamos, el precursor. Estaba Arthur Van Hoff y Andy Bestelheim, ¿sí? Son tres personas que estuvieron allí trabajando fuertemente en este lenguaje de programación, ¿verdad? Y bueno, yo creo que de ahí en adelante, ya digamos, con el paso del tiempo, y que realmente desde el año 1995, ¿sí? Es que realmente toma, como lo dije, creo que en su momento, un antes y un después del lenguaje. Porque antes de 1995 ya se tenía en aquel momento
o la industria del software de aquel momento en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos, ya se venía, digamos, con unos conceptos, ¿sí? Un nuevo paradigma que realmente daba una disrupción dentro de la industria del software, que realmente era la programación orientada a objetos, y que de hecho hoy, después de más de un cuarto de siglo, sigue estando vigente en el desarrollo de las aplicaciones que tenemos hoy en día. Sí, eso incluye hasta las redes sociales, como para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, antes de eso, sí, los lenguajes de aquel momento, C++, Turbo Pascal, Visual Basic, ¿sí? De pronto, Ada, COBOL, Fortran, de pronto no recuerdo otro tipo de lenguaje en este momento, pero eso era lo que mandaba en aquel momento, ¿sí? Al llegar Java, cambia, digamos, el panorama, ¿sí? Porque, digamos, en aquel momento también, ustedes saben que llegaba también la interrupción del Internet, ¿sí? Antes de 1995 tampoco teníamos el tema del Internet. Vino la empresa Netscape y fue el primer navegador que se tuvo en la era moderna de la industria del software. Y bueno, eso ayudó bastante. Y ahí automáticamente entra realmente este lenguaje de programación por medio de la empresa que en aquel momento se llamaba Sun Microsystems, ¿sí? Hoy que pertenece pues a Oracle. Y bueno, a partir de ahí, muchachos, con esta venida del boom del Internet, ¿sí? Y lógicamente, incluyendo allí un plugin, digámoslo así, para manejar ciertas características dentro de la web, pues lo tomó realmente este lenguaje y de aquí en adelante, pues los cambios han sido bastante notorios, ¿sí? Eso es lo que realmente pues ha sido Java, pues de momento, pues ya lógicamente ellos comienzan pues a trabajar en las distintas versiones, ¿sí? En las distintas versiones, yo por lo menos conozco Java desde el año 2002, es decir, desde la versión 1.4, ¿sí? Desde ahí yo comienzo pues a sumergirme dentro de este mundo de la programación en Java y bueno, hasta la fecha tenemos la versión 16, ¿sí? Fue lanzada ya hace, estamos en el mes de septiembre, bueno, ya casi ya los 6 meses que tiene, digamos, esta versión, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, de momento, pues muchas empresas, sí, muchas empresas hoy están trabajando todavía con una versión literalmente ya, digamos, desechada, pero que todavía se mantiene vigente, que es la versión 8. Otras personas están trabajando con la versión 11, ¿sí? Además de ello, este lenguaje de programación también tiene, digamos, una vertiente de un grupo de colaboradores, porque ya como esto lo toma realmente la empresa Oracle y ellos al principio liberaban, por supuesto, la versión de cada lenguaje, pero no le daban, digamos, no le prestaban tanto la atención, porque Oracle tiene, digamos, un core de negocio totalmente diferente, ¿verdad? Que siempre ha sido el tema de las bases de datos. Pero a raíz de, digamos, que el lenguaje ha tomado en esta última década, ¿sí? Ha tomado mucha importancia, ¿sí? Y algunos me dirán, profe, pero es que el lenguaje es muy difícil, es porque el código, que esto, que aquello, lo otro. Vean, cualquier lenguaje de programación, por muy complicado que sea, hay que verle el lado amable, simplemente darle la oportunidad para que usted lo pueda observar, ¿sí? Es cuestión siempre de leer un poquito la literatura del lenguaje, simplemente.
un poquito de teoría y comienza a practicar. Eso es todo lo que debemos hacer nosotros realmente. Correcto. Entonces, de acuerdo a ello, por lo menos quien les habla utiliza la versión 8, que ha sido una versión bastante, repito, bastante antigua, que ya tiene ya 7 años de haberse lanzado al mercado, pero que sigue siendo una versión bastante interesante, y de hecho Oracle ha sacado, digamos, unas actualizaciones de esa versión, ¿sí? Lo mismo de pronto para la versión 11, para la versión 15 y para la 16, que son las que tienen actualmente en la página de Oracle, ¿sí? Humildemente yo les recomiendo, sí, para estar, digamos, todos en la misma instancia, la versión número 8. Pero si usted tiene una versión diferente, no hay ningún inconveniente con ello, ya que lo que cambia de pronto son un par de cosas, pero la filosofía del lenguaje como tal sigue siendo el mismo. Además de ello, para que también lo tengan en cuenta, siempre hay una encuesta que sale, digamos, todos los años. Ahora no recuerdo ahora mismo el enlace, pero ahorita lo trato de buscar para mostrarles en pantalla. El top 5 de los lenguajes de programación más importantes del mundo, ¿sí? Hoy, digamos, 6 de septiembre del presente año, hay una lucha constante entre Python, JavaScript, Java, el lenguaje C# de Microsoft, ¿sí? Y de pronto el lenguaje C o C++. O sea, esos 5 son los que están dando en estos momentos siempre, podríamos decirlo de esta manera, como la punta de lanza, ¿sí? ¿Qué cosa nueva tiene o qué innovación tiene estos lenguajes para siempre estar uno encima del otro, ¿verdad? Afortunadamente, dentro de la industria, ¿sí? Dentro de la industria TI, y sobre todo pues el componente de la industria del software, que es lo que a nosotros nos corresponde, siempre hay empleos para todo, ¿verdad? La institución lo que está buscando también es que ustedes tengan las bases necesarias para pretender ser desarrolladores junior. Aquí no podemos pretender que a lo largo de los 6 semestres seamos unos expertos en, por ponerles algo, en arquitectura de software, que usted conozca AWS, que sea un administrador de base de datos. No, aquí la idea es que se sienten las bases para que luego las empresas, ¿verdad?, hagan lo correspondiente para poderlos contratar, ¿sí? Eso es lo que se busca realmente. Y bueno, el lenguaje Java es muy apetecido, ¿sí? Aunque usted no lo crea. En Colombia, muchas empresas, lógicamente ubicadas tanto en Medellín como en Bogotá, es donde, digamos, se maneja todo, digamos así, un gran universo. No puedo decirles en mi ciudad natal, Barranquilla, porque acá pues apenas estamos, digamos, empezando realmente, y acá pues las empresas que hay o las casas de software que hay manejan son otro tipo de tecnología, aunque Java está ahí, pero realmente es muy poco. Acá se maneja de pronto PHP, se maneja Visual Studio.net, ¿sí? Java es muy poco, pero teniendo en cuenta pues las grandes ciudades de Colombia como Medellín y Bogotá, ¿sí? Allá pues el tema es totalmente diferente, ¿sí? Y Java es un lenguaje realmente pues apetecible. Bueno, ok, yo voy a presentarles por aquí en pantalla como la forma en que nosotros podemos aquí trabajar. Me confirma si están viendo por favor la pantalla. Sí, señor. Ok, bueno.
Bueno, yo voy a colocar aquí una herramienta que se llama Repli. Yo porque aquí tengo ya, básicamente, a veces se me olvida el tema de la contraseña, si no me toca otra vez volverla a crear. Bueno, ok. Nosotros tenemos varias maneras de poder trabajar con este lenguaje de programación, ¿sí? Una de ellas es un simulador que hay en línea llamado Repli, ¿sí? Voy a colocar aquí en el chat, eh, digamos que la dirección electrónica, la URL, para que ustedes puedan ingresar sin ningún inconveniente, Repli, ¿sí? Lógicamente, pues, usted coloca allí para poder llenar un pequeño formulario, su nombre, ¿verdad? Su correo electrónico, ojalá sea su correo electrónico institucional si quiere, o en su defecto, pues un correo personal y listo. Ya después le llega una información a su correo, confirmando y, por supuesto, ingresa. Y esta sería, digamos, eh, nuestro entorno principal, ¿sí? Repli es una herramienta, un simulador en línea que contiene varias tecnologías, ¿sí? No es simplemente Java como tal, él tiene también otro tipo de tecnologías. Yo puedo colocar, por ejemplo, aquí en este botoncito azul que se llama nuevo repo, ¿sí? Como nuevo archivo, y como usted se podrá dar cuenta, además de Java, tiene Node.js, tiene Python, tiene el lenguaje C, C++, Ruby, Frontend, HTML, CSS, JavaScript, Skin, Go, ROS, Clojure, Haskell, Kotlin, que tiene que ver para ambientes móviles, pero que también está basado en Java, QBasic, bueno, en fin, tiene muchos. Aquí está, por ejemplo, C Sharp, F Sharp, que es para programación funcional. En fin, aquí lo que hay de todo un poquito, ¿sí? Aquí hay de todo un poquito para que usted lo tenga, pues, presente, ¿verdad? Siempre le estoy mostrando allí cómo sería, digamos, ese proceso. Y en una carpetita que se llama My Repos, como si fueran los archivos que usted guarda, pues simplemente crea usted una carpetita y a partir de allí, mis estimados estudiantes, pues, tienen todo de manera organizada. Miren que aquí vamos a crear una carpetita, yo la voy a llamar Stack Fundamentos de Programación. Vamos a crearla aquí. Y esa carpetita, pues, lógicamente, ya la tenemos creada, ¿verdad? ¿Para qué? Para yo ir creando cada archivo que yo necesite realizar, ¿de acuerdo? Este, digamos, va a ser la herramienta que vamos a utilizar en el transcurso de este taller abierto para la creación en las próximas 8 semanas. Lógicamente que la última sesión, de acuerdo al cronograma, ¿sí? Debería ser el 25 de octubre, pero nosotros tenemos por allí un día festivo, entonces lo más probable es que finalicemos el 30 de octubre, ¿sí? Como para tenerlo allí en cuenta, ya que, repito, la intención es no alargarlo tanto porque tenemos, por supuesto, el mes de septiembre normal, lo único, el tema del mes de octubre que tenemos allí un día pues festivo, entonces la intención es trasladar, digamos, la formación con las dudas, inquietudes, el día 23 de octubre, ¿sí? En el horario de 8 a 10 de la mañana, como está establecido en en el TAC. ¿Ok? Bueno. Bueno, no sé si de pronto hay alguna, sí, Diego, esta herramienta es para poder practicar, ¿sí? Como para nosotros darle, digamos, una iniciación, ya que no quiero todavía de pronto tocar el tema de la herramienta del entorno de desarrollo, porque de pronto se nos puede dar algunas dificultades y teniendo en cuenta también que pueden haber estudiantes que no son propios del área metropolitana de la ciudad de Medellín, sino que son de municipios
muy apartados del departamento de Antioquia, donde a veces es muy difícil tener ¿verdad? Un computador, y les queda a los estudiantes de una manera más cómoda llegar a un punto Vive Digital, ¿sí? Si existe en esos municipios apartados, lo más probable es que sí, o exista un café internet donde puedan ellos trabajar con una herramienta de este estilo. Correcto. Bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud de momento. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Profe, Evelyn. tengo una inquietud. Las grabaciones de esas clases, ¿dónde van a quedar? Pues para uno consultarla después. Ok, Evelyn. Bueno, comentaba ahorita el compañero Diego que tengo un problema con la plataforma de Classroom, con mi correo electrónico. Entonces, de momento, yo lo que voy a hacer es que voy a entregarle al área encargada el enlace de una carpeta que la vamos a llamar como un repositorio público. Se va a llamar TAC Fundamentos de Programación en Java, y allí dentro de esa carpeta van a estar divididos, ¿verdad?, las sesiones sincrónicas, que va a estar en una carpetica. En otra carpetica tendremos ejercicios propuestos, ¿sí? Y seguramente en la tercera vamos a tener en cuenta un reto de programación, ¿sí? La idea es que ese reto de programación nosotros lo podamos desarrollar de acuerdo a las temáticas que tiene el TAC, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando realmente, mientras yo puedo solucionar el temita para colocar todo, ubicar todo en la plataforma, o sea que ya yo tenga, digamos, la manera de tener todo en Classroom para que ustedes puedan entrar normalmente. Si de pronto ya no, realmente pues no se puede, pues dejamos allí esa carpetica sin ningún inconveniente. ¿Aclarada la duda? Sí, Diego, también se puede trabajar en el tema de programación en cada proyecto, claro que sí. Claro que sí. De pronto ya llegando al final de este tag, yo les indico de pronto, de acuerdo pues, al sistema operativo, en este caso yo tengo Windows, cómo sería, digamos, el proceso de instalación de la herramienta, del lenguaje como tal de programación y del entorno de desarrollo, que también se puede trabajar sin ningún inconveniente. Claro que sí. Bueno, entonces nosotros tenemos por acá, si me permiten por favor un segundito. Bueno, nosotros tenemos por aquí la herramienta de Repli, como ya les dije. Simplemente ustedes deben entrar a la página que ya les coloqué ahí en el chat de esta sala, ¿sí? Y lógicamente, pues crear, al igual que yo, si usted lo desea, pues crear una carpetica llamada TAC Fundamentos de Programación. Igual, esta información también será suministrada para ustedes. O sea, que todo va a ser, digamos, lo más transparente posible para que tengan la información, por supuesto, a la mano. ¿De acuerdo? Bueno, la idea es que nosotros inicialmente vamos a crear un nuevo archivo, un archivo fuente muy pequeño, ¿sí? Le vamos a dar clic en la opción que se llama New Repo, o sea, como nuevo archivo, y voy a escoger aquí el lenguaje Java. Si no les aparece aquí dentro de los favoritos, usted simplemente lo va buscando por aquí hasta que lo encuentre, ¿sí? Ya pues yo vengo utilizando esta herramienta hace un ratico y siempre pues me aparece. Entonces digamos que aquí vamos a colocarle a este report, digamos, lo vamos a llamar sesión 1. ¿Sí? Sesión 1, vamos a colocarle aquí de pronto un hola mundo, así. Yo puedo utilizarlo de pronto si lo quiero privado, si lo quiero público, y eso, digamos, bueno, ahí tocaría actualizar la cuenta. Esto generalmente lo colocamos como público. Creamos aquí el repo, o sea, la herramienta, y obsérvese lo que está ocurriendo acá. Bueno, tenemos esta sección que está aquí como si fuera un menú, ¿sí?
donde tenemos aquí los archivos, podemos versionar, por supuesto, la versión. Tenemos aquí el debugger, que sería más o menos como la prueba de escritorio, los paquetes, bueno, en fin, aquí también configuración, bases de datos y de pronto hacer pruebas unitarias, pero bueno, eso sería de pronto más adelante si tenemos la posibilidad de hacer un tag que tenga que ver ya con un tema de programación orientada a objetos y ahí sí se puede aplicar el tema de pruebas unitarias. Bueno, voy aquí vamos a disminuirlo para que se vea un poquito mejor. Aquí tenemos el tema de la consola. Sí, esto está, por supuesto, en línea. Esto es una versión que tiene repo, ¿sí? A través de un sistema operativo. Y lógicamente, pues él crea aquí, digamos, un archivo principal y un inicio del programa, ¿sí? Por ahora no vamos a de pronto entrar en detalle con algunas palabras reservadas porque la intención es que ya en la siguiente sesión, es decir, el próximo lunes, ya estaremos explicándole a cada uno de ustedes para qué realmente sirven esas palabras que están reservadas de color azul. Lo que usted debe tener en cuenta en este momento, ¿sí? Que está en un proceso de enseñanza-aprendizaje, es que estas son palabras reservadas, las que están de color azul, que esta es digamos, una clase principal y que este es el inicio del programa. Con que usted sepa eso inicialmente, ya te va entendiendo qué es lo que se va desarrollando, ¿sí? Y la intención es que podamos ejecutar este pequeño código que nos indica aquí el lenguaje de programación, ¿sí? System.out.println, es decir, como si dijera escriba, ¿sí? A nivel de pseudocódigo, ¿sí? Escriba, hola mundo. Eso es lo que nos quiere decir allí. Simplemente ejecutamos acá en el botón verdecito que se llama Run, o sea, ejecutar. Y dentro de la consola que se encuentra a la derecha de su pantalla, él hace una ejecución y lógicamente nos dice acá en pantalla Hello World, ¿sí? Es decir, hola mundo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es nosotros cambiar por aquí, LS, no da la limpieza ahí. Vamos a colocar ahora en español que diga hola mundo. Voy a colocar esta misma instrucción. Es el primer programa en Java. Vamos a colocar otra instrucción. Gracias, profe. Volvemos a ejecutar nuevamente la consola y obsérvese aquí que yo lo hice justamente adrede, ¿sí? Eso para que usted lo tenga en cuenta. Características importantes del lenguaje Java, ¿sí? Bueno, como usted podrá darse cuenta, la línea número 3 al final siempre tiene una instrucción que finaliza en punto y coma. ¿Por qué finaliza en punto y coma? Bueno, así lo decidieron el equipo de diseñadores de este lenguaje y que además este es un lenguaje, digamos, muy delicado en el sentido de mostrar, ¿verdad?, cada una de las instrucciones. Colocando nosotros aquí el punto y coma, ya automáticamente este lenguaje, ya estas instrucciones no van a tener ningún inconveniente. Cosa que de pronto, si han tenido de pronto, no sé, la oportunidad de desarrollar un tag que tenga que ver con el lenguaje de Python, pues Python no tiene ningún inconveniente con eso, ya que él no maneja el tema de los puntos y comas. Pero Java en ese sentido siempre lo ha hecho así. Volvemos a ejecutar nuevamente la clase. Esperemos aquí. Y ahora sí, como usted se da cuenta, pues ya no genera ningún inconveniente.
¿sí? System.out.println, ¿qué significa? O sea, si lo miramos a nivel de la lógica, sería el comando escriba. Pero realmente lo que me está diciendo allí es, bueno, a través de una impresión en pantalla que debe salir, debe mostrarme en la salida, colóquelo dentro del sistema. ¿Y cuál es el sistema? Justamente la consola o la terminal que se esté trabajando de momento, ¿sí? En este caso, Replit está utilizando pues el lenguaje de programación en una versión de Linux a través de una distribución Ubuntu. Usted lo vio ahorita inicialmente, ¿verdad? System.out.println significa que debe mostrarme en pantalla en la salida a través del sistema. ¿Cuál es el sistema? Pues lógicamente la consola. Eso para que usted lo tenga ahí claro, que eso es lo que estamos nosotros desarrollando en este momento y que en la parte derecha de su pantalla, pues lógicamente nos presenta, ¿verdad? Nuestro primer programa. Eso es lo que acabamos de hacer allí. Algo totalmente sencillito. No es algo que uno diga, sí, para la persona que está entrando es la panacea, es lo más grande, pero realmente esto es algo muy sencillo, ¿verdad? Ahora la idea es que podamos desarrollar un algoritmo que me establezca realmente las operaciones matemáticas. Inicialmente lo voy a hacer a nivel de que cada variable que voy a tomar tenga el dato allí almacenado. Porque la siguiente sesión vamos a hablar realmente de la entrada y salida de datos por medio de del teclado, ¿verdad? Que es nuestro periférico de entrada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a regresar nuevamente por acá a mi carpeta de MyReports. Bueno, estimados estudiantes, si ven que yo voy muy rápido, por favor, me bajan un poquito, me levantan la mano, profe, va muy rápido, vaya un poquito más lento. Y a veces uno se emociona mucho. Bueno, ok. Vamos a hacer aquí nuevamente un report, justamente aquí. Decimos aquí en Java y vamos a colocar aquí, digamos, sesión 1, operaciones matemáticas. Voy a crear el report justamente allí. Y va a quedar justamente también ubicado en esa misma carpetica para que tengamos también la posibilidad de darles a ustedes esta información. Bueno, ok. Yo ahora mismo voy a quitar justamente esta línea. ¿Ahí se está viendo bien la pantalla o hay que aumentar un poquito el zoom? Pregunto. Está bien, profe. ¿Seguro? Bueno, no haya ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, entonces dentro de los algoritmos, ¿verdad? Como ustedes ya han visto, seguramente aquí tengo yo estudiantes de primero, de segundo, de tercero y seguramente de cuarto semestre, pero apenas los de primero están, digamos, en ese proceso de aprender, ¿sí? Recordemos que existen 4 tipos de datos en los algoritmos. Tipo de dato numérico, que puede ser entero o puede ser real. Tipo de dato carácter, que puede ser uno o cadena de caracteres. Y tipo de dato lógico, que puede ser falso o verdadero. A partir de allí, cuando usted se sumerja en un lenguaje de programación, en este caso, en lenguaje Java, ¿qué pasa? Que esos 4 tipos de datos siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que ya el lenguaje, diríamos, se ramifica de acuerdo a los tipos de datos. Cuando ya hablamos de tipos de datos numéricos, para los enteros, Java tiene el entero normal, el entero largo y el entero corto. ¿Sí?
sería short y sería long, para que usted lo tenga en cuenta. Cuando hablamos ya de tipo real, entonces Java tiene double y float. Double quiere decir que tiene más extenso los decimales, float más corto. ¿Sí? Ahora, si hablamos de cadena de caracteres, entonces existe char, que es una sola, digamos, un solo carácter, string, cadena de caracteres. Y por supuesto es lógico que se llama boolean, falso o verdadero. Ese sí, sigue siendo el mismo. Entonces, por ende, en el lenguaje de programación Java se manejan esos 4 tipos de datos. Entonces, yo lo que voy a hacer en este momento es crear aquí un tipo de dato, ¿verdad? Lo voy a llamar A y le voy a asignar un valor, digamos que es el número 5, punto y coma. Vamos a hacerlo aquí también directo, que también lo podemos hacer. B, le asigno, digamos, un valor de 6. Bueno, hay que tener en cuenta también, digamos, los operadores. El operador de asignación para el lenguaje Java igual es operador de asignación. ¿Sí? Sépalo desde este momento. ¿Sí? Algo totalmente sencillo. ¿Sí? Para que lo tenga en cuenta. Bueno. Entonces continuamos por acá. Digamos que ahora voy a crear o voy a declarar mi variable suma, resta, multiplicación. Y voy a colocar de tipo float la variable división. ¿Sí? Y seguramente algunos me preguntarán, profe, por qué división de tipo float y no de tipo entero? Usted se va a dar cuenta en el momento en que se pueda ejecutar esta pequeña aplicación. Ok. Entonces simplemente yo le digo en la siguiente instrucción que asuma, le asigno lo que tiene la variable A más la variable B, punto y coma. Y así lo haré con la resta, con la multiplicación y por supuesto con la división. Recordemos que el algoritmo tiene 3 pasos: entrada, proceso y por ende la salida. ¿Entrada qué es? Por supuesto, en este caso, si usted mira línea número 3, estamos asignándole unos valores a esas variables. Quiere decir que esa es la entrada, el cargue. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso? Bueno, de la línea 6 a la línea número 9 estamos estableciendo las operaciones matemáticas. ¿Cuál será la salida? Es la pregunta. Entonces, yo utilizo el comando system.out.println, por aquí al final. Yo digo aquí, entre comillas dobles, colocar aquí suma, variable suma. Ya vamos a explicar esa partecita. Me ayuda pues. Vamos aquí ahora. Resta. Por supuesto la variable de resta. Multiplicación. Colocamos la variable multiplicación. Y
división, colocamos la variable división. O sea, aquí como para hacer aquí un comentario, que son con dos barras inclinadas, comentario simple que voy a colocar, proceso, acá en la salida, y en la parte, digamos acá, la entrada. ¿Bien? Ok. Ejecutamos la aplicación y veamos en la parte derecha cuál va a ser, digamos, los resultados de este algoritmo. Bueno, ¿qué pudo haber pasado de pronto con la división? ¿Por qué sale 0.0? Y debió salir allí 0. Si no estoy mal, 0.48, que debe ser la división de esa operación. ¿Quién me puede decir de qué pudo haber pasado? Por el tipo de número. Por el tipo de número. Puede ser, pero fíjense que estamos haciendo la división allí como si fuera una división entera, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cambiar en división float, pero no sé por cuál. Bueno, no, float está muy bien. Ahí lo que tenemos que hacer es un tipo de conversión de el tipo de datos, ya que sabemos que esta, digámoslo, esa función es de una división entera, ¿verdad? Cuando sucede este tipo de casos, mis estimados estudiantes, simplemente lo que comúnmente los expertos llaman un cast, C-A-S-T, casting, casteo, decimos literalmente en nuestro idioma español, lo cual está mal dicho, ¿sí? Un cast es simplemente convertir un tipo de dato a otro. O sea, yo lo que hago es esto, entre paréntesis, coloco float, o sea, fuera de la expresión matemática, y allí va a ser eh, ese cambio, esa actualización. Volvemos a ejecutar aquí nuevamente. Vamos a ver si esta vez no tenemos ningún inconveniente. Ahora sí. ¿Sí se dan cuenta? Salió ahorita 0.0, pero ahora sí sale realmente el valor que estábamos esperando, ¿sí? Que es 0.83, bueno, y continuará. Entonces, ¿qué hicimos realmente en la línea número 11? Decir que esta es una división entera, pero que por favor haga la conversión a un tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato? Float. Y me lo almacene en la variable llamada como división. ¿Y división de qué tipo es? Tipo float. Me lo debe presentar en la línea número 16 y ahí aparece pues el resultado de este segundo ejercicio. Bueno, preguntas de momento. Profe, como decía Liliana, si nosotros cambiamos en vez de float, ponemos el que es no me acuerdo cuál es el nombre, que es mayor la parte decimal, no omitiríamos esa parte de float en la línea 11. O sea, lo que quieres decir es de pronto un tipo de dato diferente. Sí, por Doble, ejemplo, el doble. sí, o si por ejemplo los dos números los ponemos como desde el principio float, también no tendríamos que hacer esa parte de la línea 11. No sé si me hago explicar. A ver, bueno, déjame ver si te trato de entender lo que me estás diciendo.
O sea, lo que me quiere decir es que no tengamos en cuenta, digamos, este formato, ¿verdad? Y que lo hiciéramos directamente. Es lo que me quieres decir. Sí, es que la verdad, yo esta parte nunca pues yo no la había hecho así. Entonces O quería sea, hacer como, justamente así. sí, pero da el resultado que teníamos ahorita. Nos va a dar. Quiere decir que float no es número entero, sino que la división tiene que ser un número decimal. Exactamente. O sea, tenemos que tener en cuenta que los operadores matemáticos, ¿cierto? Suma, resta, multiplicación, ¿sí? Por más que de pronto sean, digamos, enteros o de tipo real, flow o doble, no tiene ningún inconveniente. Pero resulta que con la división sí tenemos allí ese detalle. ¿Sí? Tenemos siempre ese pequeño detalle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que yo hice, ¿sí? Para poder hacer realmente un proceso, ¿verdad? Eso siempre va a ocurrir, o sea, estos son cositas que siempre vamos a tener allí en cuenta. El tema de los operadores matemáticos, ¿sí? Porque por más que yo tenga que, así sea doble, la división en este caso va a ser una división totalmente entera, ¿sí? Y me va a aparecer siempre este valor, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer siempre es repito, una conversión de un tipo de dato a otro para que realmente pues, me brinde ese resultado, ¿sí? Por eso en este caso yo coloqué float, y aquí sí, automáticamente, ¿verdad? Tenemos aquí un momentico que se ejecute. Tenemos aquí unos inconvenientes a veces cuando estamos trabajando en línea, pues el tema será siempre aquí de la conexión a internet. Por favor, un segundo aquí. A ver, ya parece que ahora sí ya tenemos línea nuevamente. Listo, ahora sí. ¿Verdad? Ahí tenemos ya nuevamente el valor de 0.83. Entonces recordemos siempre esa partecita, ¿verdad? Cuando sea de pronto operaciones matemáticas, sobre todo aplicando la división, ¿sí? Esa es la más importante. Siempre tengamos en cuenta allí cómo vamos a resolver esa operación matemática. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay más preguntas, más inquietudes, más dudas. ¿Todo claro de momento? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a realizar ahora otro ejercicio. Nuevamente a mi carpetita de My Red Bulls. Que cargue. Aquí en el tag llamado Fundamentos de Programación. Y vamos a realizar un ejercicio. A nivel. Aquí vamos para aquí, el lenguaje Java. Y le vamos a colocar lo siguiente.
Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a colocar aquí. Sección 1. Vamos a tener aquí en cuenta operadores aritméticos. Todos los voy teniendo todos en la misma carpetita. ¿De acuerdo? Voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar por aquí el enunciado. Observen lo que vamos a hacer aquí a continuación. Vamos a colocarlo todo a nivel de un comentario pues más concreto. Bueno, pues, veamos allí, voy a aumentar un poquito el zoom porque creo que de pronto ustedes no lo están observando como quisiéramos. Ahí, al 100, ahí se ve mucho mejor. Bueno, entonces nos dicen, si A, B y C son variables enteras con los valores que están allí suministrados, A vale 8, B vale 3 y C vale menos 5, determinemos el valor de las siguientes expresiones aritméticas. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta, ahora sí, los operadores aritméticos. Suma, resta, multiplicación y, por supuesto, división. Está en división, digamos, en la división entera y la división exacta. La división exacta en Java, pues, se maneja con el porcentaje, es decir, sacando el residuo del número. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien se anima a realizarlo o el profe lo hace? Preguntamos por acá en la sala. El profe. Que lo haga el profe. Ok. Bueno, entonces simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es como nos dicen que las variables son enteras, ¿verdad? ¿Cierto? Entero quiere decir A vale ¿cuánto? 8. B vale ¿cuánto? 3. Y C vale menos 5. Yo lo único que tengo que hacer es simplemente pues darle una salida a todos esos ejercicios que están allí, a todos esos puntos. Y vamos a ir haciéndolo uno por uno, ¿verdad? Colocamos la expresión aquí system.out.println y vamos a decir lo siguiente. Digamos, voy a colocar aquí 1 A más B más C. ¿Cuánto dará? Bueno, tendré que colocar aquí la expresión matemática A más B más C. Entonces hay que colocar un signo aquí para que esto realmente tenga sentido lógico y aquí cerramos
con otro paréntesis, ¿sí? Como para tenerlo de esa manera, ¿sí? Este signo más que está aquí inicialmente, ese signo es para concatenar lo que está dentro de las comillas, ¿sí? Vamos a colocarme en vez de punto, no, punto A, como para que tenga mejor sentido. Entonces, el punto número B sería 2 por 3, perdón, 2 por B más 3 que multiplica A menos C. Ese sería el resultado de la misma manera. Yo lo que voy a hacer es que vamos a copiar aquí. El ejercicio. Y a ver. Ok. Bueno. Hay un error. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué pasa, a ver si al ejecutarse, a ver qué pasa. No. Lo que queremos saber, entonces aquí lo que tenemos que hacer es, cerramos aquí, la expresión matemática y cerramos acá. Claro que estamos teniendo ahí un pequeño inconveniente. Hay un error en esa fórmula matemática. Vamos a ver. Dos por B más 3 por menos C. Ahora sí. Ya tenemos el error. Bueno, continuamos. El punto C sería
A sobre B. A sobre B. El punto D sería A módulo B. A módulo B. A ver qué pasa aquí. Sería A sobre C. A sobre C. ¿Listo? El punto F colocamos A módulo C. Módulo C. El punto G sería A que multiplica por B, pero que divide sobre C. Entonces sería A que multiplica B sobre C. El punto H sería A que multiplica B sobre C. Aquí sería de pronto que es diferente. Déjalo de esta manera. Y el siguiente, entonces sí, A que multiplica a B sobre C. Vamos a ver qué sucedió aquí. Está bien. El punto I que sería A que multiplica A. Aquí está. El punto I es A multiplicando por C. Y eso lo divide con el módulo recto B. Sería A por B, perdón, dividido B.
Punto J sería A que multiplica A, C, sería, en este caso, A que multiplica AC sobre B, sería lo siguiente. Estamos terminando, muchachos. Y por acá sería punto L, punto M y el punto N. Entonces, con esto ya finalizamos acá. Bueno, ahí tenemos ya todos los puntos. Vamos a ver cómo se ejecuta cada uno de ellos. Ya tenemos cada uno de los resultados. El punto A vale 6, el punto D vale 45, el C y el D vale 2, la E vale menos 1, F vale 3, G vale -4, H vale 0, la I -1,
la J menos 16, la K 18, L0, M0 y la N vale 15. Entonces, esta es la manera que también... Sí. En esta forma, por ejemplo, el punto C, entonces es 2.66 si lo fuésemos a hacer con la parte decimal, ¿cierto? Porque ahí lo está haciendo entero. ¿Cómo se pondría en esta forma? Acá entonces sí tendríamos que poner las entradas como float. Exactamente. Ah, listo. Yo lo voy a colocar. Podemos colocarlo así, de esta forma. Y ahí sí nos tienen que dar el resultado de cada uno de ellos. Ahí sí, más exacto. Sí, lo que daban valor de 0, ya nos da un número pues más exacto. ¿Sí? Teniendo en cuenta si es de tipo float. Y mira que no tuve yo la necesidad de realizar en este caso alguna forma de convertir de un tipo de dato a otro. ¿Ya? No tuve yo la necesidad. ¿Ok? Bueno. ¿Qué les pareció, digamos, la primera sesión? Como para entrar allí, así una pequeña introducción al lenguaje. ¿Qué les parecieron los ejercicios? Muy bueno, profe, sobre todo, pues yo me metí más a este curso es como para practicar muchas cositas y muchos detalles que a uno se le pasan y que yo creo que a veces se queda ahí uno pensando cómo lo puede hacer más fácil y hay formas más como más óptimas. Entonces, sí, yo creo que la práctica está como el éxito de esto. Así es. Así es. La intención es que con esto, pues, nosotros vayamos, pues, practicando. La idea es que yo les voy a dejar también dentro de esa carpetica del TAC, que lo voy a hacer ahora en el transcurso de esta noche o mañana temprano, y ya pues yo dejaré, mandaré el enlace al área encargada para que lo ubique dentro del aquí. En esta parte ya les voy a decir en dónde, que yo tengo aquí el tag abierto. Lo coloco aquí directamente. Bueno, aquí en el tag no hay, o sea, aquí están, digamos, los temas, ¿sí? Pero no hay, digamos, un enlace que me indique a mí como estudiante dónde puedo yo, ¿verdad? Ubicar la información, ¿correcto? Yo voy a pedir que donde está la parte de actividades me coloquen aquí como una nueva columna y ahí diga allí, para acceder al material, haga clic aquí, ¿ya? Y ahí va a estar, digamos, de manera pues organizada por cada sesión, ¿sí? Introducción, digamos, manejo de iteración de los entornos de desarrollo, entrada y salida, en la sintaxis, condicionales, switch, otro tipo de sintaxis. Ya todo esto debidamente organizado allí. ¿Sí? Mientras puedo yo solucionar el tema de del Classroom. Si no, definitivamente pues lo dejamos así porque ya me toca pues hablar directamente con el área encargada para que me ayude con el tema del correo electrónico. ¿Ok? Profe, hay otra recomendación. Dígame. En el horario que está inscrito ahí, Sí, dice estamos. ajá, entonces como porque de pronto mucha gente no se metió hoy porque yo me guié por el que nos mandaron en el correo. Ah, ok. Listo. No, yo ¿cómo se llama? Voy a hacer el cambio. Igual nosotros los profesores pues ya entregamos la información. Los otros profesores también han hecho, digamos, publicidad a través de sus cursos en la plataforma Canvas. Seguramente a algunos les llegó por correo electrónico. El horario oficial es de 5 a 7, sino que aquí se equivocaron. Aquí se equivocaron. ¿Ya? Bueno. Bueno, entonces eso sería, digamos, por la sesión del día de hoy. Entonces el sábado vamos a seguir continuando con algunos pequeños ejercicios de todo este tema, ¿verdad? Como para recordar, porque mañana, el sábado tenemos de 8 a 10. Seguramente algunos me van a preguntar, profe, el tema de la herramienta va a ser Repli, va a ser de pronto Netbeam, va a ser Eclipse. Eso lo vamos también a conversar el día sábado en las horas de la mañana. ¿Sí?
Bueno, mis estimados estudiantes, pues gracias por la asistencia a esta primera sesión y nos veremos entonces el día sábado a partir de las 8 en punto de la mañana en la sesión de dudas e inquietudes. A todos pues una feliz tarde y una feliz noche. Gracias, Muchas profe, lo gracias. mismo.